Hola, hola chicos, un gusto saludarles. Les habla Dari, profesora de canto, de interpretación, vocal coach. En esta oportunidad voy a hablarles un poco sobre un tema muy importante, realmente importante para todos los cantantes, artistas integrales y artistas en formación. Algo tan importante como lo es la interpretación. Cuando hablamos de interpretación, realmente nos vienen a la mente muchísimas cosas y podemos decir incluso que solo por cantar bien o por manejar técnicas vocales básicas podemos ser ya artistas profesionales. Y déjenme decirles, chicos, que realmente interpretar es algo mágico, es algo muy importante y algo que no se realiza solo con cantar bien. Cuando somos artistas en formación, son importantes varios aspectos. En el área de la interpretación en específico, tenemos elementos muy importantes y técnicas que nos van a ayudar a realizar este arte, como lo es interpretar, de una forma mucho más efectiva. Hay cosas importantes que resaltar, sobre todo en la interpretación. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a cantar un tema, creo que la función principal debería ser llegar a nivel de emociones a nuestro público, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cantamos muy bien, pero si no interpretamos o no tratamos de transmitir la emoción que lleva cada tema, realmente se nos va a hacer bastante complicado conectar con todo el público. Por ejemplo, cuando vamos a cantar y tenemos un público, digamos, general, y no estamos en condiciones de definir qué parte del público es visual, qué parte del público es perceptivo o sensitivo y qué parte del público es auditivo. Por esta razón, cuando hablamos de interpretar, debemos tener en cuenta lo importante que es tratar de alcanzar a la forma y a la percepción de cada uno de nuestro público. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar con un público que es visual, nosotros vamos a interpretar a nivel de expresión corporal, a nivel de movimientos, de gestos, y vamos a conectar con ese público. Pero la otra parte del público, esas personitas que son un poco más auditivas, que les gusta más escuchar para poder sentir esas emociones que queremos transmitirles, no vamos a lograr conectar con ellas solo por hacer expresión corporal. Entonces, en este caso, con lo que es el público auditivo, debemos trabajar los matices y a nivel de técnica vocal es un poquito más enfocado en esos matices importantes para poder interpretar el tema y que a ese público que es de percepción auditiva pueda captar nuestro mensaje y nuestras emociones, ¿ok? Ahora bien, cuando queremos dirigirnos al público que es sensitivo, realmente es allí donde tenemos la mayor dificultad. ¿Y esto por qué razón? Porque a la hora de interpretar debemos entregarnos completamente y transmitir el mensaje, las emociones que lleva impreso el tema, y si no nos entregamos de una forma plena y completa a nivel de expresión corporal, a nivel de matices, a nivel de sentir y de transmitir lo que estamos sintiendo, este es el público que se nos va a hacer más complicado para conectar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Principalmente hay algo que debemos hacer cuando queremos interpretar un tema, y es lo siguiente. Al momento de decidir qué es el tema que vamos a cantar, debemos leer completamente la letra, e incluso hay técnicas o hay personas que utilizan las técnicas de leer la letra del tema como si fuese un poema, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Si yo trato de leer la letra del tema que escogí a interpretar y lo puedo entender al leerla en forma de poema, esto me va a llevar a sentir la emoción que lleva plasmada ese tema. Por lo tanto, nos va a permitir
proyectarla y hacer que las personas conecten con esa emoción. Principalmente debemos sentir lo que estamos cantando. Por esta razón, leer la letra y conocerla, aprenderse la canción de memoria, chicos, es algo muy importante. Lamentablemente, en el momento que cantamos y leemos, hacemos como un corte en lo que es la interpretación. Por esa razón debemos estudiar el tema, aprenderlo y conocer realmente de qué estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de interpretar un tema, debemos vernos, sentirnos y asumir que somos protagonistas de una historia, ¿ok? Nuestro tema es una historia y nosotros vamos a ser los protagonistas de esa historia. Por lo tanto, el protagonista de la historia debe conocer la historia, ¿ok? ¿Qué sucede? Si yo pienso interpretar un tema, debo meterme completamente, meterme de lleno en lo que sería este tema que voy a transmitir, que voy a interpretar. Y de esta forma podría desarrollar mejor lo que son las emociones para poder transmitirlas. Si yo no siento emociones para el momento en que voy a interpretar, realmente se me va a hacer súper complicado el conectar con ese público y transmitir las emociones, porque no las siento y no tengo emociones que transmitir, ¿ok? Entonces vamos por allí, retomamos un poco y decíamos que una de las principales cosas que debemos hacer al momento de interpretar es leer la letra, ¿ok? Ya después que leímos la letra, manejamos completamente el concepto del tema, ya sabemos de qué vamos a hablar, qué es lo que quiere decir lo que estamos cantando. Ahora vamos a pasar a un segundo plano. Y es lo siguiente, para interpretar tenemos elementos importantísimos con nosotros y es el cuerpo, ¿ok? Cuando tenemos el cuerpo con sus extremidades, tenemos diversas áreas en donde vamos a trabajar para hacer una excelente interpretación. Por ejemplo, la expresión corporal. Cuando vamos a trabajar expresión corporal, trabajamos la parte del rostro, las extremidades, los brazos, las piernas, la postura y la expresión, sobre todo la expresión. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a interpretar un tema, ya yo conozco la letra, ya yo sé de qué se trata, el tema que voy a interpretar, pero mi rostro, la expresión de mi rostro me va a permitir conectar con esa persona que me está escuchando, que en este caso sería mi público, ¿ok? Entonces la cuestión es así. Yo quiero cantar un tema romántico, tipo balada, y yo no puedo cantar un tema sin identificar principalmente a qué se refiere el tema. Si voy a cantar un tema de amor, que el tema habla de amor, mi expresión no puede ser una expresión de molestia. Hay ciertas cositas que hacemos con el rostro cuando vamos a expresar. Por ejemplo, cuando vamos a expresar molestia, ceñimos el rostro, la expresión del rostro, la frente, las cejas, la mirada, es como un poquito más fruncida, más seria. Y cuando estamos felices, la sonrisa, aunque tratemos de evitarlo, la sonrisa es inevitable, realmente se puede percibir. Dicen también que cuando estamos enamorados los ojitos nos brillan. Esto es una parte de nuestra expresión corporal. Entonces, al momento de interpretar un tema, ¿qué vamos a hacer? Principalmente leemos la letra y luego reconocemos qué es lo que queremos transmitir para activar nuestra expresión corporal, ¿ok? Entonces, a nivel del rostro, decimos que debemos colocar expresiones similares a lo que queremos transmitir con el tema, ¿ok? Por ejemplo, si yo voy a cantar un tema de amor, les decía, no puedo estar molesta. ¿Qué debo hacer? Sentir ese tema, sentir que estoy enamorada para poder interpretarlo. Y una vez que yo estoy completamente convencida de que estoy sintiendo esa sensación de amor en mi ser, yo voy a poder transmitirla a mi público, ¿ok?
si el tema que vamos a interpretar es un tema de empoderamiento, de feminismo, o en que el caso de los chicos es un tema de carácter, de esos temas que están en contra de las mujeres o que tal vez están molestos, los hombres son los que mandan, las mujeres son las que mandan. Este tipo de temas que son un poco más diversos de género, son temas que debemos definir con expresión de seriedad, ¿ok? De firmeza. Si yo estoy, en este caso, cantando un tema, por ejemplo, yo soy mujer, voy a cantar un tema de Paquita la del Barrio, que es una artista súper conocida y que realmente también era súper empoderada y sus temas son de carácter. Entonces yo no la puedo cantar con la cara así como de depresión, ¿ok? ¿Qué debo hacer? Respirar profundo. Una vez que comience el tema, ya dejo de ser yo y me convierto en la protagonista de esa historia que voy a interpretar. Así hay diversidad de géneros, diversidad de temas y tenemos que la expresión del rostro tiene sus diferentes técnicas que podemos corregir. Por ejemplo, si voy a cantar un tema romántico, ya dijimos que hay que colocar la mirada más profunda, la sonrisa. Si el tema es de depresión, la mirada hacia abajo, la expresión triste, los ojos, digamos, enfocados al piso, la voz hay que tratar de quebrarla un poco. Si el tema es un tema de estos de empoderamiento, entonces realmente debemos tener carácter, firmeza, una voz recta, profunda y realmente cambia todo lo que es la colocación, la postura, la expresión, de acuerdo a cada género musical. Ahora bien, eso es hablando a nivel del rostro, ¿ok? Pero tenemos las extremidades. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Las extremidades, sobre todo las manos y los brazos, son un elemento súper importante, realmente maravilloso. ¿Por qué? Porque con las manos tenemos la capacidad de hacer que el público vea hacia donde queremos que vean, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy cantando, estoy interpretando un tema, yo coloco la mano, eso sí, los movimientos de los brazos deben ser largos, no pueden ser movimientos cortitos acá, porque realmente este tipo de movimientos no me transmite una emoción como tal, sino que transmite inseguridad. Totalmente. Así que los movimientos de los brazos deben ser largos. Si yo voy a colocar la mano hacia adelante y luego coloco la mano hacia un lado y con la mirada voy a seguir mi mano, automáticamente voy a causar un efecto en el público que me van a seguir la mirada, la mano y hacia donde la coloque. ¿Qué quiere decir esto? Es una herramienta súper importante para manejar la parte visual de mi público a nivel de interpretación. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la expresión corporal a nivel del rostro y a nivel de los brazos. Si yo voy a señalar así, de esta manera, el público automáticamente va a sentir que yo les estoy hablando a ellos, ¿ok? Y hay una conexión. Si yo coloco mi mano apuntando al público y luego coloco la mano hacia un lado y luego levanto la mano hacia arriba, yo voy a causar que el público automáticamente me siga y voy a captar su atención, ¿ok? De esta manera yo puedo jugar con las dos manos, con los espacios y con mis ojos voy a mirar hacia donde coloque mi mano de una forma suave, de una forma sutil. Y de esta manera yo voy a tomar el control de lo que es ese público visual, porque automáticamente voy a captar su atención y voy a poder interpretar el tema y voy a trabajar no solo los auditivos, sino también los visuales. Continuando en lo que es la expresión corporal, vamos hacia las extremidades inferiores, ¿ok? Las piernas, los pies. ¿Qué sucede con esto? Hay algo muy importante que resaltar en cuanto a los pies y es que cuando vamos a interpretar, estamos en un escenario. Nuestro escenario es cualquier lugar en donde nos encontremos para interpretar un tema, ¿ok? Puede ser un escenario súper grande y súper lujoso, puede ser un espacio de mi casa, puede ser cualquier lugar. Llámese como se llame, cualquier lugar en donde un artista se para con la finalidad de interpretar un tema, ese es tu escenario, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con los pies? Al momento de pisar mi escenario, los pies deben estar mirando hacia el frente y un
poco separados uno del otro, digamos a unos 40 centímetros, 30 centímetros, todo depende de la altura de la persona, de la estatura de la persona. Y esto me va a permitir que yo tenga la opción de girar hacia donde yo quiera. Si yo me paro en un escenario con los pies juntitos, primero se ve como que estoy insegura, como que estoy nerviosa, y además si yo quiero voltear para hacer algún tipo de interpretación y de expresión, esto me va a paralizar totalmente. Voy a tener que primero abrir los pies, luego caminar, y realmente se me puede complicar. Por esa razón nunca debemos estar parados en el escenario con los pies juntitos. Esto no debe ser, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pararnos en el escenario con seguridad, ¿ok? En el momento que pisamos nuestro escenario, ya en ese momento dejamos de ser nosotros, como les decía anteriormente, y nos convertimos en ese artista, en ese protagonista del tema que estamos interpretando. Entonces, con nuestra expresión corporal vamos a manejar el escenario de una manera que podamos captar ese tipo de público, tanto sensitivo como visual como auditivo, ¿ok? A nivel de expresión corporal hay muchísimas técnicas, muchísimos elementos que podemos utilizar y que nos van a ayudar, nos van a ser de mucho beneficio. Yo principalmente recomiendo muchísimo el que al momento de interpretar con lo que es la expresión corporal, podamos mirarnos al espejo o tal vez grabarnos con la cámara de selfie, porque al mirar lo que estamos haciendo podemos aumentar nuestro criterio y también de esta manera desarrollamos un poquito más lo que es la autoevaluación, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a practicar una expresión corporal, un gesto, yo puedo mirarme al espejo y el espejo, que es mi reflejo automático, me va a decir: este gesto no está tan bien, esto debo corregirlo, tal vez levanté la mano acá y no debí, se vio raro, lo voy a arreglar. Entonces es algo muy importante tener un espejo, mirarse en el espejo para poder autoevaluarse, ¿ok? Esto es una técnica que realmente es muy importante porque nos va a ayudar a corregir muchas cosas que tal vez de otra persona no lo percibamos de la manera correcta, y nosotros mismos podemos ver lo que es algún detallito que podamos trabajar en cuanto a expresión corporal y mejorarlo. El tema de la interpretación es un tema bastante amplio. Realmente es muy importante porque les cuento, chicos, hay muchísimos cantantes. Hay muchos cantantes, hay personas que cantan espectacular, con técnicas vocales, con herramientas y elementos vocales maravillosos, pero conectar con el público es más que ser un cantante, ¿ok? Ser un cantante es cantar bonito, afinar, manejar técnicas, y esto es importante, realmente esto es muy importante. Pero cuando interpretamos nos convertimos en artistas integrales, artistas capacitados para cualquier situación y artistas capacitados para manejar cualquier tipo de público, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que realmente es muy importante aprender a interpretar. No solo vamos a cantar bien, sino que también vamos a manejar lo que son los distintos escenarios, los distintos públicos y las diferentes expresiones corporales, ¿ok? También hay algo muy importante que aplico y que realmente les recomiendo a todos mis alumnos, y es lo siguiente. Si nosotros nos concentramos, es algo como un ejercicio de concentración, ¿ok? Tomamos aire, nos concentramos y tratamos de interpretar un tema en diversas emociones. Por ejemplo, yo aplico este tipo de ejercicio cuando estoy en clases, y esto es porque nos permite desarrollar esa expresión. Hay personas que les cuesta muchísimo el expresar la tristeza, hay otras personas que les cuesta muchísimo expresar la alegría, y hay personas que les cuesta muchísimo expresar la rabia o el enojo, ¿ok? Esto es porque cada quien tiene diversos caracteres y diversas formas de expresar y de interpretar, pero realmente el artista integral debe manejar todo tipo de emoción y la debe manejar de la mejor manera. Por esta razón, debemos trabajar en cada emoción. ¿Qué debemos hacer? Algo que les recomiendo, se los dejo como ejercicio. Escojan un tema.
escojan el coro de un tema y traten de cambiarle las emociones. Por ejemplo, me cambia la mirada es más frontal si voy a cantar un tema de molestia. La mirada puede ser hacia el horizonte, con la mano, si voy a cantar algo de amor o algo de alegría. Si yo voy a cantar un tema que transmite alegría, debo ser súper eufórica, sin sobreactuar, sin exagerar, pero sí debo transmitir que estoy feliz, ¿ok? Por ejemplo, vamos a escoger un tema que tal vez todos conocen, el tema ¿Y cómo es él? Es un tema que ha salido en diversos géneros, estilos. Lo ha cantado Marc Anthony, lo cantaba diferentes artistas, ¿ok? Y en diversas proyecciones y géneros, pero podemos cambiarle las emociones. Por ejemplo, si yo voy a cantar el coro, un pedacito del coro de ¿Y cómo es él? Y lo voy a cantar en alegría, sería algo así. Presten atención a lo que sería la expresión corporal, ¿ok? Sería ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Ok, pueden percibir la emoción, estoy feliz, y a pesar de que la canción es de tristeza, la letra es de tristeza, pero yo estoy expresando felicidad. Eso me va a ayudar a definir el carácter en cada una de las emociones, ¿ok? Ahora si lo haríamos en tristeza, la expresión sería así. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Ok, podemos ver la diversidad de lo que es las emociones. Es el mismo tema, el mismo coro, la misma letra, pero podemos cambiar la intensidad de las emociones muy fácilmente. Ok, ahora nos queda una emoción, sería la rabia, el enojo, la molestia, y este lo vamos a utilizar cuando cantemos temas de empoderamiento o temas de desamor, temas de molestia, ¿ok? Voy a cantar el mismo coro en esta emoción para tratar de transmitir y demostrarle lo que es la diferencia de las emociones, ¿ok? La canto en molestia, sería así. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque he robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Ok, ahí podemos ver, chicos, la diferencia de cada una de las emociones que podemos manejar, incluso con la misma letra, ¿ok? Entonces, allí tienen esa tareita. Por este espacio podemos trabajar lo que es la interpretación, trabajando las emociones principalmente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a concentrarnos, a respirar, tomar tal vez unos minutos de ejercicios de respiración para manejar un poco más lo que es la serenidad, y a partir de que estemos en cero en cuanto a las emociones, vamos a tratar de conectar con la emoción del tema. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a leer la letra, como dijimos al principio, luego vamos a ir a la expresión corporal a nivel del rostro. Luego que manejemos esas dos etapas, vamos a ir a las extremidades, ¿ok? Vamos a mirar lo que es las manos, la seguridad en los pies y a manejarnos completamente serenos y seguros en nuestro escenario, ¿ok? Luego de que ya tenemos toda esa información que nos va a ser de mucha utilidad, tenemos algo muy importante que vamos a tratar a continuación. ¿Y qué es, chicos? Que
hay algo muy importante que muchas personas tienen. La mayoría de las personas comienzan a cantar con miedo escénico, ¿ok? Entonces, ¿quién no conoce el miedo escénico? Realmente todos conocemos el miedo escénico. De hecho, yo creo que a pesar de que un artista sea súper famoso y súper consagrado, nunca va a dejar de existir el miedo escénico. Pero la diferencia está en que debemos transformar el miedo escénico en seguridad para poder empoderarnos del escenario y poder interpretar de una forma mucho mejor y más fluida, ¿ok? ¿Qué debemos hacer? Principalmente reconocer que el miedo escénico es el exceso de temor al momento de que voy a ir al escenario. Y por esta razón, incluso hay personas que se quedan paralizadas y no pueden accionar porque el miedo escénico les gana. No es algo, chicos, que vayamos a juzgar. ¿Por qué razón? Porque el miedo escénico involucra lo que es las emociones de nuestro cuerpo y también esa parte neuronal, psicológica que te paraliza y que realmente pierdes el control completamente de tus acciones, ¿ok? Entonces, realmente reconociendo que el miedo escénico es un elemento súper horrible para nosotros y que puede ser traicionero incluso, debemos manejarlo, conocerlo, documentarnos y luego de conocerlo tratar de manejarlo. Les recomiendo que hablen en público, traten de comunicarse con las personas. Hay personas que son muy introvertidas, hay otras que son extrovertidas y se les hace sencillo, pero las personas introvertidas, chicos, les recomiendo, traten de hablar en público, grábense, hagan TikToks, todo lo que les pueda ayudar a perder un poco ese temor al comunicarnos, ¿ok? El miedo escénico es sobre todo esa parálisis, ese miedo, ese temor, esa inseguridad que nos causa el comunicarnos con un público o específicamente el mirar el escenario y pararse sobre él. Entonces debemos entender lo importante que es manejar el miedo escénico. Realmente el miedo escénico es algo que nos puede desenfocar un poco, pero les recuerdo, chicos, es muy importante realmente sentir cada momento en nuestro escenario, sentirlo. Nosotros debemos entender que no todo el mundo puede interpretar y transmitir una emoción, y estos pensamientos positivos, estos ejercicios de respiración, esta hidratación que vamos a mantener, toda esta seguridad y toda esta vibra positiva que nos vamos a influir, eso nos va a ayudar a dominar un poquito este miedo escénico. Como les decía, es bueno documentarse, es bueno manejar un poquito lo que es este tema a profundidad, porque realmente es algo que siempre vamos a tener. Yo he visto artistas súper profesionales que cuando ya viene el momento de subirse al escenario entran en pánico. Unos les da sed, a otros les da que les da como pierden por momentos lo que es el enfoque de la letra y todo este tipo de cosas. Esto es normal. No se desenfoquen, realmente es importante que manejemos la tranquilidad y la estabilidad emocional. Les recuerdo, muchachos, que para interpretar debemos ser los protagonistas de una historia. Tiene cierta relación el interpretar con el actuar, ¿ok? De hecho, en nuestra vida cotidiana hay diversos panoramas, ¿sí? Tenemos cuando vamos a casa. Cuando vamos a nuestra casa, tal vez somos un poco más serios algunos, hay otros que en su casa son más cómodos, más chéveres, pero en el momento de ir tal vez a un trabajo, a nuestro centro de estudio, a nuestro colegio, al liceo, a la universidad, a la empresa, a cualquier lugar que sea académico, allí tal vez no vamos a actuar de la misma manera que actuamos en casa. Tal vez yo en mi casa me quito los zapatos y me acuesto en el mueble, pero realmente cuando vamos a ir
a otro lugar un poco más académico, un poco más serio, cambia totalmente mi actitud y me coloco centrada, más enfocada, más seria, porque estoy en un lugar en donde amerita ser y actuar de esa manera. Cuando vamos a reunirnos con nuestro mejor amigo, con nuestra mejor amiga, ¿qué pasa? Incluso nuestro vocabulario cambia totalmente. Porque tenemos súper confianza, podemos contar todos los cuentos, los chistes, las historias que se nos pasen por la mente, porque es nuestra mejor amiga, nuestro mejor amigo, ¿ok? Y esto realmente me permite ser totalmente transparente como yo soy, ¿ok? Entonces allí podemos ver que hay diversidad de proyecciones a nivel de interpretación. Yo puedo en mi vida cotidiana actuar y cada persona actúa en su vida cotidiana de una forma diferente, de acuerdo a cada panorama al que se someta, de acuerdo a cada lugar en el que se encuentre. De esta manera podemos darnos cuenta que somos intérpretes innatos, ¿ok? Somos intérpretes a nivel general. Cada momento, cada aspecto, cada instante, cada lugar de nuestra vida interpretamos algo. Lo que sentimos, lo que nos pasa. Si tenemos un problema familiar, en ese momento nos ponemos tristes y queremos llorar porque estamos interpretando, estamos transmitiendo la emoción que estamos sintiendo, ¿ok? Somos seres humanos llenos y repletos de emociones, con muchísimas cosas que expresar. De hecho, cada quien tiene algo distinto que expresar. Y por esta razón, a nivel natural, a nivel de personalidad, cada quien tiene un intérprete, ¿ok? Entonces, ¿qué les recomiendo? Identifiquen un poco cómo es su personalidad, cómo es su carácter, en qué debemos mejorar. Tal vez yo soy introvertida, soy un poco callada, soy tímida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo trabajar en mi expresión, en mi interpretación, el área de cuando estoy alegre, cuando estoy eufórica, cuando estoy molesta, cuando estoy triste. Si yo soy introvertida, tal vez la emoción de tristeza se me va a hacer más fácil, pero debo ser integral y debo manejar las diversas emociones con la misma soltura, con la misma expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Reconocer qué tipo de carácter somos. Si yo tengo un carácter sanguíneo, eufórico, yo soy súper alegre, soy explosiva, soy espontánea, o en el caso de los chicos son espontáneos, son divertidos, son alegres, son jocosos, se les va a hacer mucho más fácil interpretar la alegría en las emociones, incluso la rabia se les va a hacer un poquito más fácil porque son explosivos, son sanguíneos, pero cuando nos toque hacer tristeza nos va a costar el serenarse, el calmarse, el bajarle un poco a la energía, a esa proyección de emociones. Entonces debemos trabajar en esa emoción, ¿ok? En el caso de que seamos personas muy risueñas, que seamos personas súper alegres, súper divertidas, cuando vamos a expresar rabia, enojo, molestia con nuestro rostro, tal vez no vamos a saber manejar esa expresión. Yo en particular siempre estoy riéndome, siempre estoy súper feliz, y al inicio de mis estudios, digamos, artísticos, me costaba un poco expresar la ira, la rabia, el enojo. Yo practicaba muchísimo, pero recuerdo que realmente se me hacía muy difícil el molestarme, el ponerme en esa posición de rostro frontal y de molestia. Se me hacía más complicado porque como mi personalidad era más tranquila, era más risueña, se me hacía complicado. Pero nada que no podamos superar. Anteriormente les hacía un ejercicio en donde podían percibir cada una de las emociones, incluso con el mismo tema, y realmente, chicos, es algo que podemos aprender día a día. La interpretación es algo mágico, creo que se los había dicho anteriormente, es algo maravilloso. No podemos ser cantantes solamente, recuérdenlo siempre, ¿ok? De hecho, acá no estamos tratando de formar cantantes, porque no es factible. Es bueno ser cantante, es bueno tener buena voz, es bueno afinar, es muy importante manejar las técnicas vocales, esto es muy importante, pero
nosotros buscamos artistas integrales. ¿Qué quiere decir esto? Artistas que no solo canten bien, sino que también sean buenos intérpretes y que puedan manejar lo que son las emociones, la expresión corporal y manejar todo lo que son las partes emotivas y sensitivas a partir de su ser, con cada interpretación, ¿ok? No es lo mismo cantar bonito, pero sin, digamos, con una expresión nula. No es lo mismo, para nada, ¿ok? Si yo voy a cantar un tema y ese tema está cargado de emociones, les aseguro que al público le va a conectar muchísimo ese tema. Hay temas que incluso nos van a causar lágrimas, se nos va a poner la piel así chinita con escalofríos porque estamos transmitiendo emociones. Pero si cantamos y solo nos escuchan, ok, cantó bonito, listo. Realmente no seríamos artistas integrales, seríamos personas incompletas. Por esta razón siempre les recomiendo, trabajen en su interpretación, mírense al espejo, es súper importante autoevaluarse, no lo olviden. Siempre que vayan a grabar algo, debemos manejar lo que es la autoevaluación. Primero graben y obsérvense y autoevalúense y luego pueden publicar lo que vayan a publicar. Esto realmente les va a ayudar muchísimo porque la autoevaluación es algo maravilloso. Es algo que les va a ayudar a crecer como persona, ¿ok? Recuerden que cuando reconocemos que algo no está bien, es el momento en el que vamos a avanzar, en el que vamos a mejorar. Mientras no reconozcamos que debemos corregir cosas, realmente allí va a quedar el aprendizaje y no vamos a poder proyectarnos. Nosotros los artistas todos los días aprendemos algo nuevo, algo diferente, por mucho tiempo y mucha experiencia que tengamos, por mucha calle que tengan muchos artistas, siempre va a haber algo que aprender, ¿ok? Así que principalmente debemos tener una actitud receptiva a aprender todo lo que se nos quiera enseñar para poder ser buenos intérpretes. Esto es maravilloso. El intérprete debe ser una persona dispuesta a captar emociones, sensible, es una persona que puede percibir las sensaciones, las emociones de cada persona. Entonces, en el momento en que nos convertimos en buenos intérpretes, también nos convertimos en personas muy importantes, porque somos personas capaces de captar las emociones de cada quien. Esto es realmente maravilloso, así que por esa razón les recomiendo que apliquen estas técnicas, ¿ok? Algo que realmente es importante de la interpretación, chicos, es en cuanto a la parte vocal. Ya aparta, digamos, comentamos todo lo que era la expresión corporal, ya sabemos que debemos conocer el tema, pero ahora a nivel de expresión vocal. Cuando vamos a interpretar con la parte vocal, hay matices específicos para cada género, ¿ok? Recuerden que hace un momento les hacía la simulación de cómo diferenciar en las emociones. Entonces les recuerdo que cada tema, cada género debe tener matices diferentes. Y esto a nivel vocal en cuanto a la colocación. Tenemos resonadores a nivel del pecho, tenemos resonadores nasofaríngeos, que son los que están acá a nivel de la nariz, a nivel, digamos, de la parte, valga la redundancia, faríngea, y tenemos los resonadores nasofrontales, que son los que están acá arriba y con los que trabajamos la voz de cabeza, ¿ok? Entonces, con toda esta diversidad de elementos y recursos vocales, debemos manejar esta parte de lo que es los matices, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a cantar un tema que es triste, ya les decía que la mirada debe ir hacia abajo, la voz hay que tratar de quebrarla, se inclina un poco el mentón hacia adelante y se pone la expresión de manera que transmitamos una tristeza, ¿ok? El mentón lo arrimamos hacia adelante, la mirada hacia abajo y la palabra la vamos a pronunciar con la voz entrequebrada. Esto no es
toda la canción. Estos son mayormente los finales. Debemos jugar con eso. Debemos ser un poco, digamos, creativos con lo que son los matices al momento de interpretar con la parte vocal. ¿Por qué? Porque no es que vamos a cantar toda la canción con la voz quebrada, es que la expresión debe ser acorde a lo que estoy interpretando y esa voz quebrada sería herramientas o elementos para matizar. ¿Qué son los matices? Lo que aplicamos al final de las frases, ¿ok? Entonces, ya sabiendo, teniendo el conocimiento de esto, sabemos que la parte de lo que es la tristeza en las emociones, debemos bajar la mirada, el mentón hacia adelante, la postura del rostro debe ir bastante quebrada hacia abajo, como con un duelo, como cuando tenemos un luto. Y además la voz debe ir un poco quebrada o cargada de mucho aire, ¿ok? Esto se va a trabajar a nivel de la voz de pecho. Si vamos a hacer algún agudo, tratemos de que ese agudo sea bien colocado y que la parte de las notas agudas en cuanto a esta digamos, expresión, que es la tristeza, sea precisamente colocada con mucho aire, ¿ok? Hay momentos del tema en donde vamos a necesitar muchísima proyección vocal, pero realmente la parte de lo que es la emoción de tristeza debe tener siempre tomar en consideración, sobre todo, que no vamos a proyectar 100% la voz porque el tema amerita que nuestra voz esté aireada, ¿ok? Cuando cambiamos el tema de la alegría a nivel vocal, decíamos que a nivel de expresión del rostro, la sonrisa debe estar, la mirada, los ojos abiertos y algo súper importante, la mirada debe conectar con el público, con la cámara, con lo que sea que nos esté mirando, ¿ok? No podemos estar con la mirada perdida, mirando hacia todos lados. No, debemos enfocarnos, ¿ok? Cuando vamos a tratar la parte vocal con alegría, la boca debe estar siempre como con una sonrisa dibujada, ¿ok? La mirada hacia arriba, la mirada inquieta, esa alegría en la parte del rostro debe marcarse. Y la voz puede ser una voz bien proyectada, fuerte, colocada a nivel de voz mixta, de voz de cabeza si vamos a hacer agudos, de este tipo de cosas, para proyectar la voz. Los matices de la alegría mayormente son proyecciones, son voces frontales y bien colocadas, porque cuando cantamos con alegría no podemos cantar, digamos, con la voz quebradita, en silencio, no, debemos ser bastante eufóricos, ¿ok? Les decía anteriormente que debemos manejar la euforia sin sobreactuar. Entonces, cuando vamos a hacer esta parte de alegría en la parte vocal, en la interpretación a nivel vocal, debemos conocer esas expresiones a nivel del rostro, lo que es la voz, la boca abierta, pronunciando bien. Recuerden, como les decía, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Los ojos abiertos, la expresión risueña. Esto es lo primordial. Cuando cambiamos al otro género que les decía, la parte de empoderamiento, de rabia, de molestia, la voz debe ser fuerte, proyectada, recta, ¿ok? La mirada siempre debe ir de frente a mi público o a la cámara y debemos la expresión fruncirla, ¿ok? Ya eso se los había comentado anteriormente, pero en la parte vocal, cuando estoy molesta, la voz, hay algo muy particular que podemos añadirle. Es un recurso vocal muy importante que nos va a ayudar a interpretar el enojo y es el rasguido de la voz. ¿Ok? Esto no lo vamos a hacer durante toda la canción, solo lo vamos a aplicar en los finales. Y por ejemplo, les recuerdo cuando hacíamos ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Esa parte de la voz frontal, la expresión del rostro bastante frontal, bastante seria, bastante marcada, y el rasguido de la voz sería
una técnica muy importante para poder conectar y transmitir esa emoción de enojo, ¿ok? Tenemos esa herramienta a nivel de matices vocales para poder transmitir esta emoción. Realmente lo que es el enojo es un poquito fuerte y necesita de mucho carácter. Así que les decía también anteriormente que debemos conocer el tema y que debemos manejarnos como corresponde según la letra del tema, ¿ok? Hay diversos géneros, hay diversos temas, hay diversos, digamos, motivos, hay diversas canciones que vamos a interpretar, por lo tanto siempre debemos conocer lo que vamos a hacer. La otra herramienta que podemos utilizar a nivel de interpretación y de expresión corporal es el outfit, ¿ok? Cuando hablamos del outfit es un tema bastante amplio y bastante importante. ¿Por qué? Porque el outfit me va a ayudar a conectar lo que estoy interpretando con ese público que es visual, ¿ok? Si yo estoy trabajando con un público visual, ese público me va a mirar y obviamente yo debo estar en relación mi vestuario con lo que estoy interpretando, ¿ok? Por esta razón debemos cuidar muchísimo lo que es nuestra imagen artística, porque en caso de que no estemos acorde va a haber automáticamente una ruptura de la conexión visual y el público, en vez de concentrarse en tu voz, en tu interpretación, se van a conectar y se van a enfocar en que estás mal vestido o mal vestida y de que no puedes transmitir porque no estás en sintonía lo que es el outfit con la parte vocal. Parece algo insignificante, pero realmente es sumamente importante. Para poder interpretar debemos manejar todos los aspectos. Y les decía anteriormente que hay hay público con diferentes percepciones, ¿ok? Hay personas auditivas, visuales y sensitivas y no todo el mundo va a captar la atención de la misma manera, ¿ok? Así que bueno, estos son elementos muy importantes que vamos a tratar, que debemos mejorar. Siempre recuerden que para ser un buen intérprete deben ser personas un poco más conscientes a nivel de emociones, debemos sentir cada cosa que hagamos. Si somos un poco mal carácter, tenemos un poco el carácter fuerte o tal vez si somos un poco faltos de energía, debemos tratar de cubrir todo esto y llegar a un nivel de equilibrio, ¿ok? Para yo poder transmitir emociones y conectar con un público, yo debo trabajar principalmente en mis emociones. Entonces, algo que no debemos olvidar es que nosotros somos la cajita que está explotando toda esa carga de emociones al público. Y esa cajita debe estar limpia, ¿ok? Esa cajita debe estar limpia para poder colocar las emociones de cada tema. Si yo estoy resentida y voy a cantar un tema de amor, tal vez el tema no lo pueda interpretar correctamente porque mis emociones personales no me permiten enfocarme en la emoción que quiero transmitir, ¿ok? Así que realmente es muy importante, chicos, que traten de trabajar principalmente a nivel personal, lo que es las emociones, lo que es la parte sensitiva, para poder expresar. Si yo no tengo una emoción, se me va a hacer súper complicado expresarla, ¿ok? Por esa razón, no precisamente debo estar enamorada para cantar un tema de amor. Sin embargo, si yo tengo una molestia, una cuestioncita allí a nivel personal, cuando voy a cantar ese tema, tal vez no pueda proyectarlo de una forma correcta. Así que a trabajar en nuestras emociones, ya tienen varias tareas por allí, así que realmente espero que puedan aplicarlas. Como les decía, la interpretación es algo maravilloso. Podemos alcanzar muchísimas emociones y muchísimos escenarios al momento en que nos convertimos en intérpretes. Tenemos diversidad de cantantes, pero tenemos pocos intérpretes.
Tenemos intérpretes que han sido grandes en la historia de la música. Tenemos, por ejemplo, las interpretaciones de Rocío Dúrcal. Fue una gran intérprete. Si observamos sus videos, realmente son personas apasionadas y fueron personas que marcaron un antes y un después desde su carrera artística, ¿ok? Así como ella tenemos muchísimos artistas que nos han dejado un legado en cuanto a interpretar, en cuanto a lo que debemos transmitir y más allá de lo que nosotros podamos sentir, debemos transmitir y nos debemos a ese público. Así que debemos siempre trabajar en mejorar, en ser cada día mucho más artistas, mucho más intérpretes y en cada día poder transmitirle al público lo que ellos necesitan. Les recuerdo, cuando una persona va como público a un lugar a escuchar a alguien, esa persona necesita algo de ese alguien, ¿ok? Por ejemplo, yo soy público y yo voy a ir a la presentación de ustedes, voy con un vacío para llenarlo con las emociones que ustedes me van a transmitir, ¿ok? Entonces, si nos debemos a ese público, realmente debemos ser comprometidos en mejorar cada día. Tal vez no tengamos todos, porque hay muchísimo talento, pero tal vez todos no tengamos la voz maravillosa, perfecta, pero sí debemos comprometernos y entender que nuestro público es nuestra vida. Dependemos 100% de ese público y por esa razón debemos entender que no podemos hacer caso omiso a que ellos necesitan que nosotros les transmitamos esa emoción. Cuando les hablaba del miedo escénico, realmente he visto artistas, como les decía, que son consagrados, artistas súper famosos, que en pleno escenario se les ha olvidado la letra, se han caído, infinidad de cosas les han pasado. Y realmente estas son cosas que causan temor porque nosotros, el ser humano, no está dispuesto a pasar este tipo de situaciones. Pero realmente es complicado el estar sobre el escenario y no interpretar lo que vamos a cantar, ¿ok? Entonces, siempre debemos enfocarnos en el momento de interpretar. Somos el centro de atención total de ese escenario y nuestro público necesita que nosotros le transmitamos emociones. Por ejemplo, si ustedes van a un concierto de vallenato, al que le gusta el vallenato, yo les aseguro que todos van a ir a pegar gritos cantando los vallenatos, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitan de las emociones que esos artistas les están transmitiendo. Si vamos a ir a un concierto de baladas, por ejemplo, y en ese concierto yo necesito las emociones que me van a dar, porque las baladas son amorosas, otras son de desamor, pero transmite emociones, cada una diferente. El público siempre va a estar para recibir emociones, para recibir talento, para recibir todo lo que el artista está dispuesto a dar. Por esta razón nos comprometemos como artistas, ¿ok? Hay un gran público que le gusta el rock, el pop, ¿ok? Y este tipo de músicas, por ejemplo, el rock es un género bastante fuerte que necesitamos muchísima proyección y muchísimo carácter para interpretarlo. Pero cuando hablamos del pop es tal vez un poco más sereno, hay algunas canciones que son un poco más fuertes. Debemos adaptarnos a cada género, a cada lección, a cada letra, a cada estilo musical para que nuestra interpretación cambie. Algo muy importante que debemos reconocer es que nosotros en el momento que nos paramos en el escenario tenemos esos minutos para demostrar, como les decía, quiénes somos. Por esta razón debemos siempre brillar, ¿ok? Les recordaba que la expresión a nivel del rostro, de los brazos, siempre deben ser expresiones marcadas. Si yo voy a señalarlos a ustedes, yo no los puedo señalar con el brazo cortito, debo estirar, ¿ok? Si yo voy a dar movimientos en el escenario, yo debo estar 100% seguro de que los movimientos que voy a dar es en positivo y me van a ayudar a interpretar esa pieza, ¿ok?
hay muchísimas herramientas para mejorar la interpretación, hay muchísimos elementos. A nivel vocal, ya le di algunas herramientas, algunos matices. A nivel de expresión, también les dejé algunas recomendaciones. Recuerden siempre que no es lo mismo cantar que interpretar. Siempre se los digo, los repito muchísimo porque hay muchas personas que quieren cantar, pero realmente interpretar es otro nivel. Interpretar es otro nivel, debemos trabajar muchísimo en que la interpretación sea óptima, que sea bien proyectada y debemos siempre planificar nuestros movimientos, ¿ok? No podemos hacer interpretaciones improvisadas porque puede que no salgan, pero puede que no. Por tal razón, siempre debemos ensayar nuestra interpretación antes del momento de la presentación, ¿ok? Esto es muy importante porque hay muchas personas que no tienen tiempo, que están ocupadas y luego les toca ir a cantar, entonces van a cantar corriendo, entonces llegan, no interpretan bien porque no planificaron. Todo debe ser planificado, ¿ok? Entonces, este tipo de herramientas y de elementos son recursos muy importantes que nos van a ayudar a ser excelentes intérpretes. Les decía que para interpretar un tema debemos sentirlo. Por esa razón nos convertimos en una persona con diversidad de emociones. Esto debemos aplicarlo. Recuerden que no siempre nos van a aplaudir por algo que hagamos. De esta manera debemos mantenernos interpretando. Algún público va a captar nuestra proyección. Otro público tal vez no estará igual porque tal vez es auditivo, es visual. Por esa razón, al momento de interpretar debemos tratar de hacer un show completo con interpretación a nivel de técnica vocal, con interpretación a nivel de expresión corporal para la parte auditiva, para la parte visual y para la parte sensitiva. ¿Cómo trabajamos la parte del público sensitivo? Esa parte sensitiva, súper importante, sentir. Si nosotros sentimos el tema que estamos interpretando, les aseguro que será distinta la proyección y será distinta la conexión con el público, ¿ok? Cada vez que vamos a interpretar un tema, debemos llenarnos de energías positivas, debemos tomar aire para poder abrirnos a esa emoción que trae cada tema con el que nosotros vamos a conectar con el público, con la finalidad de que este público entienda qué es lo que estoy interpretando. Otra cosa que siempre debemos tener en cuenta cuando vamos a interpretar es la articulación. Así que siempre debemos tratar de pronunciar bien las palabras para que el público entienda lo que vamos a interpretar. Así que, chicos, espero que todo esta serie de recursos, de elementos, de consejos hayan sido de su agrado, puedan servirles para muchísimo y realmente para mí es un placer compartir con ustedes todas estas informaciones que he aprendido, que me han servido para mucho y que espero que a ustedes también les sirvan muchísimo. Así que muchísimas gracias por su atención y nos despedimos. Chao.